parte de la capa límite hidrodinámica porque la convección es un mecanismo en el que la velocidad está involucrada. Y si está involucrada la velocidad, entonces tenemos que considerar las ecuaciones de flujo de fluidos. Entonces, vamos a tomar como datos muchas de las relaciones que se han deducido para la capa límite hidrodinámica. Y nosotros vamos a desarrollar lo que corresponde a la capa límite térmica a partir de la ecuación de energía. En esa ecuación de energía la habíamos simplificado para lo que era la capa límite térmica en función de algunos supuestos y simplificaciones. Ok, estas son las ecuaciones realmente de Navier-Stokes, ¿no? Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes con la ecuación de continuidad. Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes de flujo de fluidos. A esto se le agrega la ecuación de energía, que no tiene que ver con las ecuaciones de Navier-Stokes, pero estas ecuaciones nos permiten, digamos, expresar U y expresar B, o sea, determinar U en función vamos, de X y de X y también B en función de X y, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros en la ecuación de energía, dada que tenemos U y B, esta no la podemos resolver si es que antes no establecemos función, cuál es la forma de tanto de la velocidad en el eje X como la velocidad en el eje Y. Y eso se hace resolviendo estas dos ecuaciones junto con la ecuación de continuidad. Ahora, este es algo probablemente un poco complicado si es que uno no empieza a hacer asunciones o simplificaciones. En el caso de la capa límite, es un modelo, entonces hacemos varias asunciones y varias simplificaciones y reducimos un poco la ecuación de energía. Ok, entonces en ese caso nosotros en la ecuación de energía no vamos a considerar ni generación ni disipación viscosa y de lo que queda vamos a plantear que en la capa límite debido al modelo que habíamos establecido, que se suponía que es digamos, el espacio en el cual nosotros vamos a establecer, digamos, todos los cambios en una zona muy delgada cerca de la superficie y que le vamos a llamar capa límite térmica, ¿no? Eso es lo que habíamos establecido según el modelo de la capa límite. Vamos a establecer una línea imaginaria, ¿no? En la cual se van a producir todos los cambios en este caso, de temperatura. Y este espesor le llamamos capa límite térmica. Ok, algo parecido se hace con la capa límite aerodinámica, pero en ese caso son las velocidades las que deben estar apareciendo, siempre que haya una temperatura diferente de la temperatura de la pared. Y aquí vamos a tener una temperatura de la superficie o de la pared. Ok, entonces, entre estas dos temperaturas va a ocurrir un cambio en la temperatura del flujo de fluidos, pero esos cambios los vamos a considerar que ocurren en este espesor. Ok, ese es el modelo. Ese modelo nos permite hacer ciertas simplificaciones también. Ok, entonces, esto hecho con esto, parece. Bien, entonces, por ahí queda. Las simplificaciones son que es incompresible, que es estacionario, que no haya generación y empezamos. Los esfuerzos en Y los despreciamos. Una de las ecuaciones de Navier-Stokes de NGI no la consideramos. El gradiente de la presión también con respecto a I es cero. Esas son las asunciones, suposiciones, ¿no? Hipótesis. Y ahora empezamos con las simplificaciones. Ahí empezamos que U es mucho mayor que B, o sea, la velocidad en el eje X es mucho mayor que en el eje Y.
que la derivada de U con respecto al eje Y, o sea, es también mucho mayor que las otras derivadas, y que la derivada, el gradiente de la temperatura con respecto a Y es también mucho mayor que el eje X. Entonces, estas simplificaciones nos van a ayudar bastante. Con eso, la ecuación de energía se puede reducir a simplemente, digamos, tres términos, que lo vamos a ver ya dentro de poco nomás. Ok, entonces, tratando de la capa, acá habíamos empezado la capa límite térmica, ¿no? Dejamos en stand-by ahí la ecuación de energía. Bien, aquí simplemente vamos a decir que si la pared está, no hay velocidad en la pared, no se mueve, entonces va a haber conducción, entonces. Entonces, el calor que llegue por conducción a través de esta superficie, digamos que en I igual a cero, eh, va a ser el que va a pasar, va a ser transmitida por convección a otras capas del fluido, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos esta igualdad, eh, podríamos determinar una ecuación simple que se reduce a calcular el gradiente en la pared, ¿no? Si tenemos el gradiente en la pared, entonces podríamos aproximar, digamos, cuál sería el coeficiente H. Bien, entonces, de acuerdo al modelo, generamos estas cuatro condiciones fronteras, que son factibles de, de plantearse, porque pues, de acuerdo al modelo, todos los cambios son hechos en este espesor, y entonces en I igual a delta ya tenemos que la temperatura es la temperatura del fluido, y en I igual a delta también vamos a tener que el gradiente debe ser cero, ¿no? O sea, estos dos van a ocurrir simplemente por el planteamiento del modelo. En igual a cero, bueno, es la temperatura de la pared. Y el cuarto lo podríamos decir que también en igual a cero, esta segunda derivada es cero. La segunda derivada es cero también, porque total estamos en igual a cero. Ok, entonces estas son condiciones de fronteras que pues, permitirían la evaluación de ciertas constantes. Entonces, al momento yo voy a asumir, ok, vamos a grabar esto. Al Recording momento in que progress. voy a asumir que hay una distribución polinomial de la temperatura con respecto digamos, a la posición I, ¿no? Entonces decimos que T va a ser es igual a A más, no digamos C más C1 por I, ¿no? A la primera potencia más C2 por I al cuadrado, y más C3 por I al cubo. No sigo porque ya no tengo más condiciones de fronteras. Entonces, voy a plantear esa distribución polinomial de la temperatura. Estoy realmente asumiendo una distribución de temperatura, dado que tenemos ciertas condiciones de frontera, ¿no? Entonces, lo voy a resolver. Pero vamos a hacerlo adimensional, ¿ok? Entonces, defino teta adimensional en función de lo que conozco. Conozco la temperatura de la pared y la temperatura del fluido libre. Y digamos la posición, ahí la voy a hacer adimensional con respecto a delta sub T, o sea, el espesor de la capa límite térmica. Y esta ecuación es adimensional. Si yo resuelvo, va a salir que C es seguramente cero y que C2 también es cero, ¿ok? Solo queda C1 y C3. Entonces, esta sería la distribución de la temperatura, en donde lo que me falta es saber es cuánto es delta de T en función de I, ¿no? Entonces ya podría
definir la distribución de temperatura en función de I. Si antes tendría que reemplazar cuál es la forma de delta sub T. Ok, y una vez que yo tenga cuánto es delta sub T, eh, ya podría calcular este, digamos que en función, ahora vamos a desarrollarlo, en función del delta hidrodinámico podríamos calcularlo, ¿no? Entonces, esa es la distribución de temperatura, que definido el delta de T, tendría que hallarle la derivada, evaluarla en la pared y tendría H. Eso es lo que queríamos, es lo que queremos hacer. Digamos, esa sería la estrategia. Bien, entonces, bien, asumo que esta entonces es la distribución de temperatura. Y lo que voy a hacer es reemplazar, si esta es la distribución de temperatura, voy a reemplazar en la ecuación de energía, voy a reemplazar esta T en esta ecuación. Y voy a tratar de desarrollar de manera que haya y lleve una relación de delta sub T, ¿no? Al reemplazar va a aparecer pues delta térmico en todos los lados de la ecuación. Ahora, esta ecuación la hemos sacado simplificando, es la ecuación de energía simplificada, ¿no? Para la capa límite realmente. Ahora, también esta ecuación se puede hacer simplemente dentro de la capa límite y con nuestras asunciones y simplificaciones que hemos hecho antes, ¿no? Podemos plantear inicialmente el balance diferencial de energía a lo largo de la capa límite. Entonces tomamos un volumen de X de Y y vamos a hacer un balance de calor que entra por conducción, que entra por convección y también que sale por conducción y que sale por convección, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces podríamos empezar en el eje X, digamos así, acá está el eje X. Entonces tendríamos calor que entra por conducción y que sale por conducción. No, empezamos por el calor por convección, que entra por convección y que sale por convección. En el eje Y tendríamos calor que entra por conducción y que sale por conducción. Y también tenemos calor que va a entrar por convección y que va a salir por convección, ¿no? Acá habíamos dicho que la temperatura estaba en función de I, por eso es que no considero el calor que entra por, digamos, en el eje X. Estoy aplicando las simplificaciones ya, y digamos, la voy a seguir aplicando, ok, en ese diferencial, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos este diferencial, digamos, de X, de Y, ¿no? Esto sería de Y. Entonces, si empezamos, el calor que entra por convección, ¿no? Sería la masa por el C sub P, por la velocidad, por T, ¿no? Entonces, de ahí tendríamos que tener el área por I, ¿no? Y entonces, aquí, digamos, el área perpendicular es de I, ¿no? Entonces, ahí tenemos Rho CP, la velocidad por T diferencial de I. El que sale en el eje X, estamos en el eje X. Dígame. Sí, pues, ¿sabes por qué? Porque U es función de X y de Y, la velocidad U. Entonces,
Realmente hay velocidades en los dos, tanto U como V son función de X y de Y. Si hablamos estricta, aquí todavía no estoy eliminando nada, estoy haciéndolo eh, eh, formalmente, considerando solamente que estoy haciendo la única simplificación que la conducción está en el eje Y, nada más. Pero en cuanto a la convección, entran en los dos ejes, en X y también en algún momento yo voy a anular muchos términos de tanto de X, van a eliminar. ¿Se acuerdan que había hecho las simplificaciones esas de que la derivada de U con respecto a X es mucho más grande que estas simplificaciones que había, más grande que las otras derivadas parciales? Esta derivada de U con respecto a Y es mucho más grande que estas dos. Bueno, aquí también de una vez T es mucho mayor que estas simplificaciones y que también U es mucho más grande que B, pero funciona, ¿no? Sí, pero aquí todavía no estoy eliminando nada, simplemente estoy considerando la convección en los dos sentidos. Después lo voy a eliminar. A la hora que multiplique, empiezo a eliminar. Bueno, entonces en la convección, digamos, entra en la X y también va a salir. Ok, entonces ahora ahí tanto U como T, los dos, van a variar diferencialmente. Entonces ahí de ahí aparece que si U es igual a lo que es, digamos, lo que sale es igual a esta velocidad U que entra, más el diferencial de la misma velocidad. Esta es la velocidad en el eje X. Multiplicado por la magnitud del cambio, que es diferencial de X. Y ahí quedó. Ahora T también. La que entró es igual a la que salió más el cambio diferencial. No sabemos cuánto, ¿no? Pues estamos haciendo un análisis, un balance diferencial. Ok, T más lo que varía la temperatura a lo largo de este diferencial de X. Entonces, esto es lo que varía y esto es la magnitud del cambio, si es que esto es total, no es parcial. Ok, multiplicado por el DI que habíamos planteado. Y aquí está el DI. Dice que los que han cambiado han sido U y B. Ok, ese es el primer paso. Ok, convección en el eje X. Ahora, en el eje Y también tenemos, en el eje Y va a haber la conducción, que simplemente va a ser la ecuación de Fourier, ¿no es cierto? Menos K, la parcial de T con respecto a Y, digamos, por el área perpendicular. Esta área perpendicular es de X, ¿no? Por eso es que está acá, de X. Y lo que sale va a ser todo lo que entró, más el cambio diferencial. Pues entonces, aquí hemos representado esto, pero en realidad es todo lo que entró más el cambio diferencial. Entonces, aquí está el cambio diferencial, multiplicado por la magnitud del cambio que es de I. Eso es en cuanto a conducción. Y en cuanto a convección, igual. En convección, en el eje Y, la velocidad es V, ¿no? Entonces, simplemente por convección va a estar rho CP B por T eh, por diferencial de X, ¿no? Y porque aquí tenemos esto de diferencial de X. Ok, entonces lo que sale va a ser todo lo que entró más lo que varió, el cambio diferencial de todo esto, pero realmente lo que está variando es tanto B como T, ¿no? Estos son los que van a ir a variar. Entonces aquí tenemos esta variación de B sería de esta forma, y la de T también sería todo esto. Este de X viene de aquí, ¿ok? Ok, entonces ahora simplemente sumamos todo lo que entra y todo lo que sale. Como habíamos hecho antes, los primeros términos, estos se van a ir anulando. Y ahí nos va a quedar varias derivadas que vamos a ir, ahí aplicamos las simplificaciones. Y si aplicamos esas simplificaciones, o sea, estas que habíamos hecho acá atrás,
aquí. Esta simplificación, especialmente esta, donde aparezca derivada de U con respecto a X, se la vamos a anular, no la vamos a considerar. Esto también, derivada de B, vamos a hacerla cero. Después de desarrollar todo eso, ¿no? Y les va a salir esta misma ecuación. O sea, si hacemos un balance así diferencial chiquito, podríamos conseguir también la misma ecuación de, digamos, integral de diferencial de energía, si, digamos, aplicando, esta la conseguimos, la simplificamos aplicando simplemente esto, ¿no? Acá el balance, digamos que aquí ya está lista el balance que acabo de hacer, tanto en conducción como convección. Ya, ya está listo, ¿no? Y simplemente aplicamos. Ahora, ahorita lo he desarrollado y recién vamos a aplicar las simplificaciones. Ok, entonces con eso, esta ecuación es la ecuación de energía, la ecuación diferencial de energía, ok. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar T aquí. Y ahora viene, sí, un problema algebraico, simple y llanamente. Y ya vamos a poner, como este está adimensional, le vamos a tener que sumar y restar T sub P, aquí tengo T no adimensional, entonces lo tendríamos que regresar de nuevo. Ok, antes de reemplazar, que eso lo hacemos después, después, lo que vamos a hacer es integrar la ecuación de energía. Esta no, esta es la demostración. Esta ecuación la tenemos que integrar. Vamos a integrarla, toda vamos a integrarla, ¿no? Y esa integración vamos a verla acá, ¿no? Aquí la vamos a integrar, ¿no? Integramos y multiplicamos todo por diferencial de I, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Acá tenemos esta es la ecuación de energía base, ¿no? La ecuación de energía es U derivada parcial de T con respecto a X más B derivada de T parcial de T con respecto a I igual a alfa segunda derivada de T con respecto a I, ¿no? Esa es la ecuación. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar todo por diferencial de I y después vamos a integrar. Integramos entre 0 y una distancia h por encima de la capa límite, ¿no? Entonces, si este es delta, digamos que h va a estar por encima. Aquí está h. Ok, este es el delta térmico. Ok, entonces integramos lo que podemos integrar y lo que no lo dejamos indicado. Ok, aquí empezamos. Integral de esto todavía no podríamos hacer. La integral de B parcial de T con respecto a I, ahí lo dejamos todavía. Ok, aquí sí, es la integral de la parcial, de la derivada de la función, es simplemente la función. Entonces, el producto de esa integral es derivada parcial de T con respecto a I. ¿Ok? Y la vamos a tener que evaluar entre I igual a 0 y, y H, ¿no? Si hacemos eso, entonces la parcial de T con respecto a I, a la posición H,
sabemos que aquí ya existe la temperatura del fluido, entonces eso es cero, ¿no? Y solamente va a quedar la derivada parcial de t con respecto cuando i es igual a cero, es así, no es cero. Entonces, al aplicar los límites superior menos el inferior, de ahí es donde aparece el menos, ¿no? Por eso que el menos es producto de esta integral. Y de acá nos sale de frente el gradiente en i igual a cero, que esto es lo que estoy buscando, ¿no? Eso es lo que estoy buscando, el gradiente en i igual a cero. Ok, entonces ahora eh, los otros dos términos tenemos u y b, así que vamos a tener que poner b en función de u. Eso lo hacemos con la ecuación de continuidad, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de continuidad y debemos poner b en función de u para que quede una sola de las velocidades, pues, ¿no? Entonces, si hacemos esto, vamos a tener esta relación, vamos a integrar, la parcial de b va a ser la integral de, digamos, menos la parcial de u con respecto a dx por diferencial de y, entre 0 y h. Entonces ahora, de igual manera, aplicamos los límites para i igual a 0 y para i igual a h. Solamente va a quedar para i igual a h en todo caso. Y simplemente me va a quedar esta cantidad. La integral desde 0 a h de la parcial de u con respecto a x por diferencial de y. Eso es lo único que me queda. Entonces ahora tendría que reemplazar b que aparece acá por esta cantidad. Entonces vamos a resolver primero esto. Aquí quizás vamos a aplicar una integral por partes. Y en algún momento vamos a reemplazar esto que hemos obtenido acá. Ok, aquí ya es cuando les digo que se pone algebraico. Ok, entonces b parcial de t con respecto a i, vamos a integrar por partes. Entonces eso va a ser bt, integrar entre 0 y h, y lo que no podemos integrar lo dejamos. Menos la integral entre 0 a h de t, de diferencial de t con respecto a i por diferencial de i. Ok, y el resto se queda igual. En la segunda, la tercera paso, sigue todo esto igual. Aquí es donde justamente vamos a reemplazar lo que habíamos obtenido de b. Esto lo sacamos de la anterior pantalla. Habíamos sacado cuánto era b en igual a h. Ok, entonces simplemente lo reemplazamos y eso se queda igual y esto también, esto ya lo habíamos resuelto. En todo caso, esto es lo que queremos despejar. Entonces ahora seguimos, ahorita podríamos ordenar esto un poco y se acabó, ya ahí es cuestión de juntar, seguir con la historia esta y vamos a juntar U y T, de repente lo juntamos, sacamos esto, digamos que esto es igual a esto, eh, T infinito parcial de queda así. Aquí todavía podríamos sacar U afuera, T menos T infinito. Ok, aquí hemos sacado U afuera
y t infinito conocido menos t variable por diferencial de i, u por u y por diferencial de i sería igual a todo esto. Ok, entonces este h realmente eh, va a ser cero después de, el último valor que va a tener h es delta t, ¿no? Entonces ya el h, porque después de el delta de t ya no hay, digamos, no hay variación, ya es la velocidad, es la velocidad del fluido. Entonces sería la integral entre cero hasta delta térmico de esta relación de t del fluido menos t variable por u diferencial de i. Ok, esta es una ecuación importante, es la ecuación integral de energía. Y es importante porque si nosotros tenemos una distribución de temperatura y una distribución de velocidades, podemos hallar directamente el gradiente en la pared, que es lo que estoy buscando, y esto lo reemplazo para calcular el h, ¿no? Pero claro, necesito una distribución de la temperatura y una distribución de la velocidad. Y aquí es cuando vamos a usar lo que hicimos al inicio. O sea, al inicio, basado en el modelo, hemos dispuesto que la distribución de temperatura podría ser de esta forma. Entonces, esta temperatura es la que yo voy a reemplazar acá. Ahora, me quedaría tener una relación de velocidades. Ok, y eso entonces lo voy a sacar de la capa límite hidrodinámica. Esto es un dato, o sea, también la solución de la capa límite hidrodinámica también es muy parecida a lo que acabamos de hacer. Y esto lo vamos a tomar como dato, esto ya está desarrollado. Entonces, si se dan cuenta, tiene la misma forma que la térmica. Ok, entonces, y en función de estas velocidades, digamos, han despejado después cuánto es delta, ¿no? En el trabajo. Ahora vamos a tomar también como dato delta en función de x, cómo es que varía. En función de y mejor, cómo es que varía. Ok, entonces, vamos a reemplazar estos dos distribuciones, tanto la temperatura como la velocidad. Y vamos a tratar de evaluar el gradiente en la pared, pues, después de desarrollar esa expresión. Ok, entonces esta ecuación es la ecuación integral de energía y nos permite, dada una distribución de temperatura conocida y de velocidades, poder evaluar el gradiente en la pared. Esta la deben recordar, acuérdense, apúntenla en su comprimido, pero en el parcial no va a ser con comprimidos, así que recuérdenla. Bien, entonces ya habíamos sacado esta distribución de temperatura y ahora van a aceptar como dato. Dime, Morán. Ah, pero el parcial va a ser con tablas, tal vez tablas de, por ejemplo, tablas de conversiones. ¿Tablas de qué me dice? Ah, de conversiones, claro. Las unidades es algo jóvenes que ustedes deben manejarla. Claro, lleven tablas de conversión de todos los sistemas. No, no hay problema con tablas de conversiones. Es algo que deben manejar ustedes jóvenes. Ok, entonces ya ahora vamos a tener que introducir pues T, ¿no? En función de la verdad tendríamos que despejar T y colocarlo acá. Bueno, lo que vamos a hacer es sumar y restar T de la presión, T de la pared, que diga, sumar y restar TP de manera de tratar de tener estos términos, ¿no? Que entonces aquí lo que estoy sumando TP y resto TP, no pasa nada. Y después entonces agrupo T infinito
menos TP, ¿no? Y T menos TP, ¿no? Eso es lo que voy a hacer al grupo. Para eso es que he sumado y restado estos dos términos. Y bueno, eso ya sería igual. Entonces ahora yo junto T infinito con este menos TP y después pongo menos T menos TP. Aquí tenemos esto. Y ahora ya empiezo a reemplazar. Este es T, por si acaso, este no es T infinito. Este, ok, entonces T menos TP va a ser pues T infinito menos TP que multiplica todo esto. Y eso lo voy a tener que reemplazar, pues entonces ya aparecen, ya todo eso multiplicado por U diferencial de I. U es todo esto que está acá, entonces U es todo esto que está acá, ¿no? Que hemos dicho, multiplicado por la velocidad del fluido libre, ¿no? Aquí sí despejo simplemente. Es B infinito multiplicado por todo esto. Esto está acá, acá está U. Y acá pues reemplazo T menos TP va a ser T infinito menos TP que multiplica todo esto. Entonces, saco en factor común probablemente T infinito menos TP y me va a quedar todo el resto. Ok, entonces aquí ya, acá sí está sacando T infinito menos TP, sabe la velocidad y entonces sigo con la derivada con respecto a X de nuevo entre 0 y HT. Aquí no es HT, sino realmente es delta sub T. Ya habíamos quedado que lo cambiábamos a delta sub T, ¿no? Ok, entonces, ya pues nomás nos queda ahora seguir agrupando y tratando de resolver. Es algebraico, es todo lo que queda. Después vamos a tener que aplicar pues las derivadas. Si se dan cuenta ya todo está en función de I. Las integrales están en función de I. Hay elementos que de repente van a ser eliminados. Eh, Llegados a este punto, esta es una cantidad muy pequeña, delta sub T sobre delta. En algún momento vamos a hacer alguna simplificación. Ok, como aparecen muchos deltas, delta sub T sobre delta, entonces le voy a llamar cambio de variable. Le voy a llamar SWI. Entonces, va a aparecer SWI, pues entonces, en muchos puntos. SWI va a ser esa relación de los dos deltas, el delta térmico y el delta hidrodinámico. Y ahí sigo procesando esto hasta que me llego a este punto. Y acá vamos a eliminar este término. Y nos quedamos con el primero, lo hacemos más simple. Nos quedamos con el primer término, nada más.
Entonces me voy a quedar la derivada de delta, ¿no? Mm. Me va a quedar, simplificando más, 3 alfa, 2 y delta, este, peso infinito, la derivada de delta. Estoy repitiendo. Este término se va a eliminar, entonces estamos por acá. No queda la derivada de esto de realmente. Bueno, ahí podemos sacar los números. Derivada con respecto a x de delta es y al cuadrado, ¿no? Eh, bueno, derivamos primero con respecto a delta y después con respecto a y. Entonces esto va a quedar así, ¿no? Entonces seguimos ejecutando y llegamos a este punto. Ok, aquí es donde vamos a tener que definir qué cosa es delta. Entonces, digamos, el término delta, diferencial de delta en función de x, tendríamos que ponerlo, es igual a esto. Lo tomemos como dato. Esto viene de la capa hidrodinámica. Y delta al cuadrado es igual a 280 la viscosidad cinemática, que es mu entre rho, por x. Entonces, si yo ya delta y delta al cuadrado está ya definido en función de x. Y entonces lo uso, pues, para que me quede solamente la variable sui, ¿no? Solo sui. Entonces aquí vamos a trabajar con respecto a x, pero con solo sui, ¿no? Entonces, sui cuadrado va a ser esto, donde aquí solamente, era delta de t, delta subtérmico sobre delta, ¿no? Pero delta, realmente será raíz de esto, ¿no? Eso lo vamos a reemplazar al final. Bueno, por ahora simplemente reemplazamos el delta al cuadrado. Entonces ahora tenemos que resolver esta ecuación. Resolviendo esta ecuación, o simplificándola, seguimos adelante. Esto lo vamos a simplificar. Llegamos hasta aquí. Ok, este es un cambio de variable. Queremos mostrar la misma variable y la derivada con la misma variable, ¿no? Digamos que es y esto sería i. Ahora, condición de frontera. Aquí vamos a considerar que no toda la, que no toda la placa está caliente, por si acaso. Digamos que hay una distancia XL, que no está definida y que la ponemos a partir de aquí, por si acaso. Entonces, digamos, para X igual a una distancia, si XL es 0, ya no hay problema. Simplemente para X igual a 0, delta de teta, delta de sub t también es 0. Ok, entonces aquí vamos a ponerlo en forma general y considerar una distancia XL. Es 0. Si delta sub t es 0, también el sui va a ser 0. Entonces, ahora resolvemos para sui al cubo, que es como decir que sea i, ¿no? Y, ok, entonces si resolvemos esta ecuación nos va a salir esta relación. Y donde C, digamos, va a ser esta distancia. Entonces, sui va a salir que es igual a delta térmico sobre delta, igual a esta distancia, de la raíz cúbica de todo esto. Ahora, si digamos toda la placa está caliente, este término desaparece. Este término
XL es 1, esto desaparece, se va a quedar simplemente con el primer término. Ok, entonces, pero vamos a dejarlo considerando esa distancia. Llegado el momento, ustedes valoran si está caliente o no lo está. Ok, entonces aquí la única incógnita sería delta sub t, porque delta lo voy a reemplazar por la raíz de 280 sobre, está definida ya delta, es 280 aquí no hay, x es la posición, pues no hay problema. Entonces, ya está definida entonces el delta térmico. Pero seguimos más adelante. Entonces llegó el momento de reemplazar el delta térmico digamos, en el gradiente en la pared. Antes habíamos dicho que este H era igual a esto, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos escrito antes. Entonces ahora tendríamos que evaluar el gradiente en la pared. Entonces simplemente hallamos la derivada de t con respecto a y la reemplazamos en la pared. Eso lo sacamos de la distribución de temperatura, ¿se acuerdan? Esa de parabólica 3 medio, un tercio. Ok, entonces esto sale de esta manera, en función pues de delta t, pero ahora ya el delta t lo sabemos. Eh, el delta t va a ser, pues, si asumimos que este es un dato, que el delta hidrodinámico es esta cantidad, entonces aquí simplemente, aquí reemplazamos, pues. Delta t va a ser igual a este delta que va a multiplicar a toda esta expresión, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Y bueno, eso es lo que tenemos aquí. Entonces, asumimos que esto va a ser como dato, y entonces el h sería, como ya les dije, todo eso multiplicado por un tercio. Y estos son los coeficientes locales. Siempre que aparezca así x, es local. Ya veremos más adelante que tenemos que integrar porque no podemos trabajar con valores locales. Y correspondientemente al h local vamos a tener el c local, o sea que para cada distancia x va a ir variando y vamos a tener un reino local, ¿no? En cada punto. Entonces, en algún momento después de esto vamos a integrar y vamos a tener los valores firmes, veamos, promedio de todo esto. Ok, entonces lo que vamos a hacer es integrar. Esto es lo que vamos a hacer. El valor local lo vamos a integrar y nos va a salir que el promedio es 2 veces el valor local en x igual a L. O sea, reemplazamos x por L y le multiplicamos por 2. Y el valor de Nusselt ya promedio para toda la placa sería este valor, el promedio, donde las propiedades se plantean en función de la temperatura de la película, es decir, la temperatura de la pared más la temperatura del fluido sobre 2 es la temperatura de la película. Bien, jóvenes, nos quedamos hasta acá, seguiremos mañana.